el más famoso, el Apache de Escurra, Avenida Fidel Corte y Ramón Castilla, y tiene 10-12 metros de alto por 10-12 metros de ancho. Pero ¿cómo? ¿Es la misma especie? Sí, es la misma especie. Según dónde la coloquemos, se va a adaptar de una manera o de la otra. Entonces aprendamos a observar cómo se comportan las especies en nuestra localidad, que no es lo mismo que la localidad de al lado. Hay siempre factores que hacen que cambie el comportamiento de esos seres vivos. Las formas, lo mismo. Si yo quiero un árbol para comer un asado, no pondré una especie de forma cónica. Si yo quiero sombra, no pondré una especie columnar. Y si yo tengo un patio interno o un centro de manzana, no voy a poner una especie aparasolada porque me voy a meter en problemas por más que me guste. Respecto del desarrollo radicular, es lo que hablábamos recién. Yo tengo que otorgar a ese árbol un lugar para que viva por 40, 80, 140 años. Entonces existe cierta responsabilidad de parte nuestra a la hora de elegir la especie. Ejemplos muy típicos. El famoso Ficus elastica, que me lo regaló la abuela, lo tuve en maceta 30 y ya no entra más. Lo pongo en la vereda. Cuando ponemos un ficus de este tipo, tan comúnmente visto en los livings, en una maceta, en un espacio donde tiene lugar para desarrollar sus raíces, tiene ese desarrollo radicular. ¿Lo quieren en la vereda? Pensemos que vamos a poner. Lo mismo pasa con el Taxodium disticum o ciprés de los pantanos, que tiene raíces neumatóforas y sacará raíces para buscar oxígeno y respirar por todos lados. ¿Lo vamos a poner cerca de la pileta, por ejemplo? Me parece que no. ¿Quién sabe de arbolado urbano? De árboles sabe mucha gente. ¿Quién sabe de arbolado urbano? Un ingeniero agrónomo o un técnico agropecuario. Perdón, cuando me presentaron dijeron ingeniero, yo soy técnico en producción agropecuaria. Gracias, no soy ingeniero. Me hubiera encantado, pero no me daba el tiempo y la vida. Un ingeniero forestal o un arborista, que son los que hacen poda de altura profesional, certificados en Estados Unidos, podadores. Yo estudié agronomía, 31 materias, nunca me nombraron la palabra árbol. O sea, ser agrónomo no es una garantía de saber de arbolado urbano. Un ingeniero forestal sabe perfecto la densidad de la madera, cómo producir madera y papel, la tiene clarísima. No tiene por qué saber de arbolado urbano. Generalmente no saben ni siquiera de cómo producir muchos árboles si no sirven para madera y papel, o sea, si no son productivos. Y un arborista son especialistas en poda de altura, súper seguros, súper recomendados y profesionales. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para saber quién sabe? Hay que averiguar. Hoy todo se averigua y todo se consigue. Pero ninguno de los títulos más acostumbrados a escuchar son garantía de conocimiento o especialización en arbolado urbano. Si me duele la muela, ¿vas al dentista o vas al mecánico? Si te hace ruido el motor del auto, ¿voy al mecánico o voy al dentista? Entonces, si quiero saber de árboles, no voy al cirujano, voy a ver a un especialista de árboles. ¿A qué voy con esto de acá? Totalmente en broma y ficticio. A lo que viene ahora, que vivimos rodeados de mitos urbanos. Hay muchísimos mitos sobre el arbolado. Vamos a tratar de romper algunos y empezamos por acá. Se debe podar en los meses sin R. ¿Cuántas veces lo escucharon? ¡Qué disparate! Primero, tenemos árboles de hoja caduca y árboles de hoja perenne. El comportamiento es distinto. ¿Hay algo más que necesiten saber sobre eso? Sí, una tercera categoría que nunca nos la nombran. Existe una tercera categoría, que podría estar acá en el medio de las dos, que son los semipersistentes. Vos sabrás muy bien, en tu Tucumán natal, que un jacarandá, un ibirapitá, una tipa, no pierde el follaje en junio, julio, agosto. ¿Cómo, Pancho? Si yo agarro el libro y me dice que son de hoja caduca, que se le caiga la hoja, no quiere decir que sea como los europeos o patagónicos, que van a estar todo otoño e invierno sin follaje. Hay muchas especies, sobre todo las nativas de zonas tropicales y subtropicales, que tienen las hojas follaje semipersistente. Solo dejarán caer sus hojas un mes, mes y medio, dos, algunos, antes de la floración. El resto del año tienen follaje. Entonces, otorgarle un periodo de poda de meses sin R al arbolado urbano, ¿saben para qué sirve? Para que el municipio tenga menos despelote para juntar ramas. Es estratégico. Es un mito urbano. En este momento, que están las hojas, los árboles brotados, es el momento ideal para hacer un retoque de
ramas secas, ramas cruzadas, ramas con podredumbre, rajaduras. En invierno te das cuenta si todavía no brotaron. No sé si van a brotar o no. Por las dudas lo dejo. Si yo lo toco en invierno, puedo intervenir una rama equivocada. Entonces, no siempre los meses sin R son los que corresponden a realizar una poda. Ese es el primer mito del día. La época del año no es la condición. Depende de la necesidad de cada árbol, de cada especie de árbol. Segundo mito urbano. Si lo podo, crece más fuerte. Mi abuelo podaba y se llena de ramas, crece más fuerte. ¿Alguna vez vieron? No voy a romper nada, les juro que no voy a romper nada, pero quiero buscar una tabla. ¿Alguna vez vieron una tabla de madera, las vetas que tiene? Me voy a buscar así, a veces en este se ve. Las vetas, no lo voy a romper, ¿eh? Las vetas de una tabla de madera no son los anillos de crecimiento. Cuando yo corto transversal un tronco de un árbol, cuando yo corto transversal un tronco de un árbol, lo que veo son los anillos de crecimiento. Cuando yo corto longitudinal un tronco de un árbol, veo las vetas. ¿Qué son las vetas? Una rama primaria tiene una sujeción, un anclaje y un crecimiento desde el tronco. Las vetas del tronco son el crecimiento de la rama primaria. Las vetas de la rama primaria son el crecimiento de la secundaria. Y así sucesivamente. Entonces, si yo hago un corte mayor a 10 centímetros en una rama primaria o secundaria y después de ahí, en la primavera siguiente, me crece el cepillón es un cepillo de pelo para arriba, un punk, no son que crecieron mucho mejor. Son ramas que crecen de yemas adventicias que tienen muy mala sujeción. Bueno, no pasa nada. No, sí pasa. En el primer año de un sauce o de un álamo puede tener 3 metros de largo. En el segundo año puede tener 6 metros de largo. Por más de 10 centímetros de diámetro, se te cae en la cabeza. Lo que pasó en el patio cuando hicimos la procesión. Se cayó de golpe una rama sin avisar. Bueno, eso porque hay ramas que crecen de yemas adventicias que no tienen el anclaje original de la rama primaria en el tronco, la rama secundaria en la rama primaria. Segundo mito es, si podar no crece con más ganas, con más fuerza. ¿Qué pasa? Que traemos una costumbre de la poda de frutales. No es lo mismo, claro, es otra cosa. Yo quiero mejorar la producción, yo quiero bajar la altura de la fruta para favorecer la cosecha, yo quiero entresacar ramas para que entre el sol y se produzca más cantidad de fruta, y yo voy a hacer una poda de flores para que haya menor cantidad de fruta, pero con mayor cantidad de pulpa, de jugo, etc. Si ustedes ven un viñedo, van a Mendoza y ven un viñedo, una fila, en el medio no hay viñedo, una fila por acá, otra fila por acá, todos son idénticos, con una ramita por acá, otra por acá, agarrada con alambre, una más arriba por acá y otra por acá, agarrada con alambre. El viñedo no está feliz ahí, pero es producción. Bueno, podemos decir la gallina no está feliz, pero es producción, y así podemos seguir hablando. Ok, perfecto. Eso es una poda de producción, poda de frutales. ¿Para qué sirve? Para que crezcan perfectas las vides y entonces poder hacer la cosecha como corresponde. Ahora bien, en un arbolado urbano yo no necesito eso. Entonces, decir todavía que hacer una poda del arbolado urbano sirve para que el árbol crezca con más fuerza es un mito. ¿Qué es lo que debo intervenir en una poda urbana? Lo que decíamos hoy. Ramas secas, ramas quebradas, ramas cruzadas, presencia de hongo en las ramas. Siempre tengo que hacer una evaluación previa. ¿Qué significa una evaluación previa? Me paro al lado del árbol y camino. ¿Qué hace Carlitos? ¿Está listo? Dale, subite. Escucha, esa de ahí. No, pará, cortá esa de ahí. Hay que hacer una evaluación individual de cada uno de los árboles. Si esto lo pretendo hacer en los meses sin R, no me doy cuenta cuál está seca o cuál está secándose porque no brotó todavía. Entonces, segundo mito, se rompe. Tercer mito, podo toda la cuadra parejita. Cuando yo renuncié a la Dirección General de Espacios Verdes en Pilar en el año 2021, fue por una sucesión de cosas. Yo no me dedico a la política, me dedico al trabajo técnico, y mi vida, mi pasión y mi trabajo es por los árboles, no por los votos.
pretendían que yo hiciera trabajos de espacio público y de arbolado por votos, no por árboles. Planta cualquier cosa, en 4 años nos vamos. Yo no soy así, yo planto árboles. Ay, Pancho, en 4 años nos vamos, no, no me importa, los árboles van a quedar. Mañana anda a cortar el pasto allá, no, voy a hacer una poda porque hay un riesgo. No, ay, Pancho, ahí no nos vota nadie, anda a cortar el pasto allá. No, de ninguna manera. Entonces yo terminaba haciendo cosas ocultas, mandaba una cuadrilla para acá, otra, muy incómodo. A mí trabajar así no me gusta. Y la última fue, mañana mandá 3 cuadrillas a podar la avenida del Faro, en Derqui, Pilar. No, la avenida del Faro tiene plátanos históricos, están en perfecto estado sanitario. El año pasado hicimos elevación de copa, despeje de luminaria. Yo estuve la semana pasada, los vi y están bárbaros. Pancho, no te pregunté. Mandá 3 cuadrillas y podalos todos parejitos. El jueves pasa, no importa qué, tal funcionario nacional por ahí y necesitamos mostrar presencia municipal. Acá llegamos, mi renuncia. Por suerte llovió, el funcionario nacional no fue, los plátanos se salvaron y yo soy mucho más feliz que antes. Pero bueno, no se poda toda la cuadra parejita. La poda que se debe realizar en el arbolado urbano no tiene nada que ver con la estética. Tiene que ver con la sanidad de cada uno de esos individuos. Cada árbol es único, son individuos que conforman el bosque urbano y cada uno de ellos necesita un trato diferente. Cuarto mito urbano. ¿Podemos pintar a la cal los troncos de los árboles? Ahora ya casi no se usa, pero todavía hay gente que le quiere mandar la cal hasta ahí abajo. Bueno, esto es un mito urbano. Es una práctica muy antigua que viene de los predios militares. En la época donde había mucho movimiento, no quiere decir época de gobiernos militares, donde había mucho más movimiento, mucha más actividad en los lugares de militares, se pintaban los postes, los árboles, los bancos de blanco. Era un tema de seguridad. Todo lo que no se mueve va pintado de blanco. Si alguien se movía de noche, si no estaba pintado de blanco, eras un riesgo. Era un tema de seguridad. Ahora bien, después eso aumentó el mito con que servía para evitar los insectos, que servía... No, a ver, la cal, si usas cal sin guantes, ¿qué te pasa? Le ponemos cal al tronco del árbol, produce clorosis, después empiezan las hojas a ponerse amarillentas, blanquecinas, limita el intercambio con el ambiente, modifica el pH del suelo, se vuelve alcalino el suelo que tenía un pH neutro o apenas ácido, para que las plantas puedan absorber nutrientes por sus raíces, tiene que tener un pH es algo muy técnico, es la acidez del suelo, tiene que ser levemente ácido. Si ponemos un suelo alcalino, se da vuelta todo y el árbol no puede absorber nutrientes. Y produce quemaduras en la corteza y contaminación. Entonces, rompamos otro mito más, no es necesario pintar los árboles con cal. Es más, es bastante malo. ¿Se debe cubrir la herida de un árbol con cemento, con pintura o con barro? Ríanse, pero esto pasa por todos lados, Vayan a recorrer un poco árboles viejos y van a ver que siempre encuentran que tienen las heridas cubiertas con. Bueno, la realidad es que no se debe colocar nada. Existió un producto que se llamaba Mastic Poda, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, el que fabricaba era un argentino, se murió. Y los hijos no pudieron seguir con la fórmula porque no la dejó escrita en ningún lugar. Aparentemente era algo que le ponían y que servía, más que como cicatrizante, era un ahuyentador de insectos, era un insecticida. Y servía para evitar que insectos y hongos se metieran adentro de esa herida. El ideal es dejar que el árbol compartimente, no cicatrizan, compartimente lo más rápido posible. A lo sumo, un insecticida. Pero poner barro, poner cemento, eso eran ideas prácticas del pasado que fueron de manera científica comprobándose que no eran necesarias y que pasaron a ser perjudiciales. Sexto mito, este me encanta. El árbol me tapa la canaleta. Mi pregunta es la siguiente: está todo inventado. Perfectamente podemos tener cosas para cubrir la canaleta. Pero vamos más allá. ¿Cómo hace la gente de Bariloche o Pinamar para tener la casa abajo del bosque?
¿Por qué a la gente de provincia de Buenos Aires el árbol urbano, de uno por ahí o dos, le tapa la canaleta y lo quieren sacar o podar porque le tapa la canaleta? Hay gente que vive en Pinamar, en Bariloche, en Misiones, y no se les tapa la canaleta. ¿Cómo hacen? No hay personas mayores en esas ciudades que, pero a mí se me complica subir, mijito. Bueno, a ver, busquémosle la vuelta, como arquitectos, perdón, siento mucho. Busquémosle la vuelta para que los pluviales sean más grandes. Inventemos sistemas de prefiltros. Acá hay algo muy lindo, muy elegante, pero perfectamente la jaula de pajaritos que ya no se usa más, la podemos poner arriba de la rejilla con un ladrillo encima, y eso me hace de prefiltro para todas las hojas. Si yo tengo losa en el techo, perfectamente no se ve desde la calle, puedo poner una media sombra que me sirva de prefiltro para evitar que las hojas tapen la rejilla. Y si tengo una canaleta, como vemos acá, o le pongo un alambre mosquitero encima, o la limpio, o saco la canaleta. La culpa no es del árbol, Séptimo mito: el árbol me rompe la vereda. Esa es en la cuadra de mi casa. Yo en el año 93 juré que nunca más volví a vivir a Buenos Aires, nunca hagan esa pavada. Hace 4 años que vivo ahí. En la cuadra de mi casa hay varios plátanos, pero fíjense, el portero de acá le puso cemento hasta el borde para que el perro de la vecina no botee. Este árbol, en esta foto es ese de ahí, y en esta foto es ese de ahí, y son uno al lado del otro. Ahora fíjense este detalle, ¿no? Una cámara de inspección de algo. No sé si será fibra óptica, cloaca, gas, no sé. ¿A qué voy? Este árbol es 100% preexistente en esta cámara de acá. Acá cualquier servicio nuevo viene, rompe, hace y se va. Y el árbol es una cosa, es parte del mobiliario urbano. Entonces, el árbol me rompe la vereda. Si yo pretendo que este señor viva en ese espacio, soy él. No hay forma. Voy a poner un ejemplo muy bruto, no me filmen, por favor. Voy a poner un ejemplo muy bruto. Les pido por favor, sepan que es una exageración, pero lo voy a contar a propósito. Si a mí me encierran en una jaulita así chiquita, acá, una jaula, me dejan parado así, sin comida, sin bebida, hasta mañana. Me empiezo a cansar y me apoyo en la jaula, estoy en la jaula, estoy quietito ahí en la jaulita. ¿Sí? Mañana a esta hora, después de 24 horas de estar así, me está roto. Después me ponen ahí arriba de la mesa un churrasco con papa frita. Yo voy a empezar a estirar para llegar al churrasco con papa frita, estoy desesperado. A ese árbol le pasa algo parecido. Los árboles no solamente se anclan al suelo con las raíces, a través de las raíces absorben nutrientes, morfan, se alimentan. Perdón por la brutalidad de los términos, ¿no? Entonces, si yo pretendo que en ese pedacito de cazuela que yo le dejo encuentre los nutrientes necesarios para semejante ejemplar, estoy equivocado. La culpa no es del árbol que rompe la vereda. El problema es que nosotros tenemos que dejarle un tamaño mínimo al árbol para que encuentre nutrientes. El pobre bicho va a tratar de llegar hasta el nitrógeno que pasa por ahí, el potasio de por allá, está desesperado. Fíjense una cosa, los árboles del bulevar no tienen tanta raíz superficial. Los árboles que no están en el centro del pueblo, que están en las calles más periféricas, que tienen la tira de pasto de punta a punta de la cuadra, no rompen la vereda. Tienen lugar de sobra. Ahora, los árboles que los encasillamos así, empiezan a romper todo. Está todo inventado. En la época de pandemia aparecieron los bares y restaurantes, sobre todo en las grandes ciudades, en la calle por todos lados. Hoy por hoy vas a Buenos Aires y en Palermo tenés restaurantes, cervecerías, familias completas comiendo en el lugar de estacionamiento de un auto. Cuando yo quise poner árboles en la calle, en San Antonio de Areco, ¡oh, que se va a matar la gente! Peor es que se llevan puesto una familia entera. Es un tema de costumbre. Una vez que se acostumbraron a que esto estuviera plantado en la calle, no hubo más problema. Y hoy por hoy, en San Antonio de Areco, quieren aumentar la cantidad de árboles en la calle. ¿Por qué se pusieron árboles en la calle? Porque la vereda era muy angosta, como acá la calle Pérez. La vereda es muy angosta, tiene servicios por debajo. Están las fachadas con toldos, son todas comerciales.
Y además está el cableado aéreo. No había lugar. Pasamos a la calle. Nos pusimos 4 árboles por cuadra. No es tan equidistante. ¿Vieron que los ingenieros ahora? Los ingenieros o ingenieras les encantan las reglas y las cintas métricas, ¿no? La luminaria va a 14,8 metros. Si lo pones a 14,9 está mal hecha la obra. Bueno, los árboles los plantamos en Areco 4 por cuadra, pero ¿sabes qué? Nos fijábamos no en la distancia. Nos fijábamos que no hubiera entrada de autos, que de la bajada de agua de un pluvial estuviera del lado de arriba, no del lado de abajo. Y bueno, quedaron 4, no están tan equidistantes, pero una vez que crecen, no molestan. Entonces rompamos también con ese mito de la distancia perfecta. Plantamos árboles en la calle y aguantaron perfectamente. Y no solamente estamos logrando una mejor posibilidad del árbol, sino que además estamos agregando suelo absorbente en la ciudad. Mito 8, el árbol ensucia. Hoy cuando hablaba del jacarandá, me acordaba tanto, estamos en plena época de floración. Y acá tenemos una parejita de enamorados agradeciendo la hermosura del jacarandá, y de este lado don Juan con la escoba puteando a medio país porque el árbol ensucia. ¿Qué es sucio y qué es limpio? ¿Hasta dónde preferimos algo impecable o no? Es un mito, esa materia orgánica que son las flores del jacarandá o las hojas del otoño. No podemos transformarlo en basura. Eso es materia orgánica. Acá abajo no sé si se llega a ver, está muy chiquita la foto. Es mi vieja casa en Don Torcuato. Yo tenía un liquidámbar gigante, ¿no? Y se llenaba, todo el jardín quedaba pintado de hoja de liquidámbar. Yo qué hacía, agarraba la máquina de cortar césped, por supuesto sin bolsa y sin salida lateral, levantaba las ruedas, corte lo más alto posible y con mucha paciencia, 2 veces en el otoño, cortaba el pasto, no, trituraba las hojas. Todo ese material quedaba ahí. Yo nunca, en 19 años que alquilé esta casa, puse fertilizante. Cada 2 años, el caminito de baldosas que había de la casa del balcón lo tenía que sacar, poner arena y levantar. Cada vez estaba más alto el suelo de mi casa. Generalmente los patios chicos, cada año se compactan un poco más. Dejemos la materia orgánica ahí y van a ver cómo empieza a levantar y a mejorar el tipo de suelo que tenemos en casa. Y en espacio público, esto no lo podemos ver más. Transformar materia orgánica en basura que va a parar un basural y tarda años en descomponerse. ¿Y qué hacemos? Se tapa ¿cómo se llama? El pluvial, se me tapa la canaleta, perfecto. Juntemos a granel y armemos una compostera municipal. Juntemos a granel, lo metemos en bolsones de materiales, que entre 2 personas lo levantás arriba de un camión y lo llevás a una compostera o a un parque público y lo triturás. Pasás con el tractor, con la cortadora atrás y triturás las hojas y quedan ahí. Soplás la vía pública, mandás las hojas hacia el parque y lo triturás. Pero no podemos seguir transformando materia orgánica en basura de manera gratuita. Siempre traten de consultar con un especialista. No sigamos quedándonos con mitos urbanos del arbolado público. Y antes de terminar, recién hablé de la importancia de la plantera. La plantera no es solamente el espacio mínimo que necesita un árbol para poder sujetarse al suelo y para poder absorber nutrientes. Además, la plantera es suelo absorbente en la ciudad. Que esto es un tema súper interesante para que empiecen a trabajar. Desde el Consejo del Arbolador, ¿qué tiene que ver esto con los árboles? Debajo de cada árbol hay suelo absorbente. Bien, perfecto. Entonces, es muy importante que no podemos pretender que todo el agua que precipita en arrecifes derive lo más rápido posible al arroyo o al río. Porque allá abajo vive gente también. Entonces, hasta hace no tantos años, los pluviales de las grandes ciudades era que el agua esté lo más rápido posible que se vaya. ¿De dónde? Del casco, de la parte céntrica. ¿Y los barrios de abajo qué pasa? Ahora, demos vuelta ese concepto, ese mito urbano, y empecemos a producir más suelo absorbente dentro de la ciudad. Desde la normativa perfectamente se puede trabajar, en Areco lo logramos, de incorporar, aparte del FOS y el FOT, factor de ocupación del suelo, factor de ocupación total, el coeficiente de absorción del suelo.
Vos comprás un terreno en zonificación X de la ciudad y solamente podés construir en el tanto por ciento. Sí o sí tenés que dejar un porcentaje de la superficie del terreno como suelo absorbente. Tierra, pasto, piedrita partida, lo que vos quieras, un deck. Pero tiene que ser suelo absorbente. No podemos pretender que todo el agua que cae en la ciudad derive hasta el arroyo o hasta el río. Y eso es parte de la importancia de los árboles. Seguir incorporando árboles en la ciudad es seguir incorporando, a la redundancia, suelo absorbente en la ciudad. ¿Listo? Muchas gracias. Pero gracias por la invitación, a ustedes principalmente, y gracias Jorge y Karina por dejarme que los acompañe. ¿Alguna pregunta, algún comentario, contar algo? Si no, estamos finalizada la charla. Creo que hay libros, ¿no? A disposición para los que quieran. Bueno, agradecerles a todos por haber venido. Insisto en que el Consejo del Arbolado está abierto para que se incorporen, para que se sumen. Perdón, algo importante. Consejo del Arbolado Público. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 12.276, que obliga a los municipios, para estar a derecho, crear el plan regulador cada 4 años. Se tiene que escribir, tiene montones de condiciones, algunas ridículas y obsoletas, otras no, pero es una ley que está vigente. Entre las condiciones que pone para estar a derecho con el plan regulador es la conformación del Consejo del Arbolado Público. De los 135 municipios de la provincia, como muchos son 20 o 25 los que están a derecho y tienen consejo del arbolado. Así que felicitaciones para ustedes. ¿Puedo decir? Sí. Bueno, me paro para que me vean. La verdad es que siempre les digo a ellos que todas estas fotos que pudo hacer Karina y que pudieron encontrarse con Jorge, como ellos dicen, y yo agradezco y me siento orgullosa de ser la madrina de este encuentro. Estar hoy en esta charla, les juro que me emociona ver esto que hacen. Para mí es un crecimiento, escucharlo a Pancho, hablar de árboles y que se pueda transmitir el cariño al árbol, el respeto al árbol, y que ellos logren esas fotos es porque hay mucha gente que cuidó ese árbol, que hizo que ese árbol esté sano, esté íntegro, no se pode, que todos esos mitos no se cumplan, como dice Pancho. Entonces es una gran alegría que esto tenga un principio, que tenga un consejo, que se lleve adelante, y ojalá todos los alrededores empecemos a contagiarnos de Arrecife. Los felicito como chivilcoyana y me emociona ver esto, me da una gran esperanza, una gran alegría saber que esto puede transmitirse a otros municipios, y ojalá así sea, y amén, como dice Jorge. Gracias.